Alejandro, ¿qué es la inteligencia artificial en tu forma de ver las cosas? Bueno, yo creo que es una oportunidad. Mm, Es una oportunidad para los que están abiertos de mente. mm, Seguramente tiene potenciales riesgos. mm, Eh, Creo que el otro día escuchaba que las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo han sido detenidas porque llegan todas a la misma conclusión, mm, de que el problema del mundo somos los seres humanos. mm, Eh, y bueno, creo que es importante que entendamos eso mm, porque es una oportunidad para ponerse al frente e intentar hacer las cosas mm. mejor. Ok, entonces yo te digo inteligencia artificial, vos pensás oportunidad. Me nombraste un riesgo y un peligro. Quiero que entremos en eso. En la próxima pregunta me sale preguntarte ahora, en pos de definir bien qué es la inteligencia artificial, me sale preguntarte si me lo tuvieras que explicar y yo no supiera nada. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un estado de evolución de la ciencia. Mm, Hay un ingeniero de Google, Ray Kurzweil, que él mm, hablaba del principio, del punto de singularidad. mm. De aquel momento en el cual las máquinas van a superar en intelecto al ser humano, un punto en el cual no estamos tan lejanos en el tiempo, creo. Pero bueno, tenemos algunas ventajas emocionales y humanas por ahora. Entonces, déjame ver si entendí tu forma de ver las cosas. La inteligencia artificial es, me dijiste, es el paso actual en el proceso evolutivo de la ciencia. Pero no sé si te refería como el proceso evolutivo de la ciencia o de las especies, si pensás que es como superior al ser humano a ese nivel. O si es como teníamos la radio, teníamos el televisor, ahora tenemos el celular y ahora el celular tiene inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Está interesante ampliar, porque yo te digo, la evolución de la ciencia. Mm, ¿Y por qué no arriesgar una evolución antropológica del hombre? mm, Eh, que eso quizás nos excluye como humanos, y mm, potencialmente es muy riesgoso lo que estoy diciendo, mm, nos excluye como los humanos que somos en este momento, mm. pero nos incluye dentro del humano que seremos. Alejandro, me parece muy interesante y quiero que entremos en esa idea en dos toques. La vamos a dejar en el tintero. ¿Ok? Soy la primera persona en la tarde que habla de esto en esos términos. Me interesa que ahondemos. Pero antes me interesa preguntarte, ¿cuáles pensás que son los potenciales beneficios o los principales beneficios y los principales peligros que presenta esta nueva tecnología? Bueno, yo creo que oportunidades son muchísimas. Creo que estamos acostumbrados a que haya empresas que tengan, que las empresas grandes tengan 600.000 empleados. Hoy en día 4 personas prompteando en una habitación pueden sacar un proyecto adelante que cambie el mundo. Entonces creo que es una herramienta muy potenciadora. Y bueno, y sin lugar a dudas que habrá que trabajar en los sesgos. eh, que hay empresas detrás de todas de las inteligencias artificiales más desarrolladas o de los modelos más avanzados, lo cual, bueno, eh, evidentemente plantea un desafío en el cual creo que la tecnología blockchain y la filosofía de la descentralización tiene mucho que ofrecer para compensar esos desequilibrios. Entonces ahí creo que hay un horizonte para empezar a trabajar y a diagramar futuro. Déjame ver si lo agarre. Entonces, a tu forma de ver las cosas, el principal beneficio es, más allá del beneficio en concreto, la cualidad es que es potenciadora la inteligencia artificial. Entonces, con pocas personas podés tener mucho apalancamiento, digamos. Decime. Por ejemplo. Pero una cosa es el número de empleados de una empresa. Otra idea que se me ocurre transmitirte es que democratiza mucho la creatividad. A principio de año Coca-Cola sacó un comercial con inteligencia artificial por primera vez, que estuvo bueno, fue el primer comercial que se hizo con inteligencia artificial, después Puma sacó otro hace poco, pero no difiere del video o de la creación que puede realizar cualquier otra pequeña empresa o cualquier individuo en su casa. Entonces ahí creo que hay algo muy lindo que es se igualan las oportunidades para todos. Me parece muy interesante. También estás marcando que ya no tenés el limitante del costo de producción en pos de mostrar la idea, en este caso un comercial, sino de que lo que va a valer más es la idea que tengas
que también se la puedes expresar a la inteligencia artificial en pos de tener el resultado que estás buscando, pero una vez que puedas comunicarte bien con la inteligencia artificial, ya no hay barreras de entrada y puedes competir sin tener nada de plata contra Coca-Cola de esa manera. Entonces, dame los toques. Tenemos ese beneficio que es la democratización de la... De la No tenés oportunidad. de la oportunidad. Tampoco está tan democratizado como me gustaría. Obviamente que hay limitantes sobre quienes tienen acceso a la tecnología o quienes no, o acceso a la conectividad de quienes no. Pero bueno, lo lindo sería que todos puedan formar parte de esto de una manera sana y buena para la humanidad. Direccionalmente vamos a decir que apunta a eso, a esa democratización. Eso es una de las cosas positivas. Me hablaste de el... Te voy a pedir que nos acerquemos un toque así, excelente. Eh, Me hablaste también de la cualidad potenciadora, de que tenés una palanca más grande. Ahora, si tenés conexión a internet y tenés acceso a una inteligencia artificial, podés hacer cosas siendo una sola persona que antes necesitabas muchos seres humanos para hacer. Entonces, también como esa connotación de eficiencia, de tiempo y de recursos humanos. Me hablaste de que los principales peligros... Decime. Sí, respecto a los peligros, es que, bueno, creo que pasan por la centralización y por los sesgos en la respuesta de que pueden estar determinados o no por una empresa determinada. Y ahí propongo como solución profundizar en los aspectos de otra tecnología que tiene ya varios años, que es la tecnología blockchain y la descentralización, para que de esa manera se pueda contrarrestar estas dificultades. Me parece interesante el que has traído la centralización como el principal problema. No me estás tirando en concreto qué tipo de centralización te estás refiriendo, pero supongo que es centralización de que todos nuestros datos estén subidos a la misma empresa o que al mismo modelo de lenguaje en el caso de ChatGPT y Google, Grok, Gemini, como hay muchos, pero de que no caiga todos en una sola empresa. Al mismo tiempo también el efecto o la consecuencia de que usemos solamente uno y que se centralice es la centralización de riqueza. Porque si solamente tenemos a uno o dos o tres empresas que tienen toda la competencia, terminás sí o sí en un monopolio. Porque son los únicos que pueden proveer ese servicio a ese nivel, no hay ningún tipo de competencia. Toda la riqueza tiende a acumularse en pocas manos. Que es una observación que te haría Karl Marx, que quizás no estaba tan errado en esa parte, más allá de la solución que propuso, pero desde ese entonces ya veíamos esto. Nada más que ahora, por la naturaleza de la tecnología, va a ser mucho más rápido la transferencia de riqueza. Tiene el potencial de acumularse en muy pocas manos, en muy pocas empresas. Yo creo personalmente que las izquierdas y las derechas llegan por ahí al mismo punto. Porque por ahí siento que la derecha digitaliza la economía y la izquierda le pone el moño. Entonces, a lo que voy es que o gran parte de esto que te digo de la centralización tiene que ver con mecanismos de control social o con la posibilidad de que eso exista y que de hecho puede estar sucediendo sin que nos demos cuenta. Creo que hoy nada nos garantiza de que la respuesta a un prompt no esté predeterminando nuestra conducta o no. Entonces creo que la manera de solucionar esos problemas es aplicando tecnologías que podrían contrarrestar esa centralización, sea de izquierda, sea de derecha. Parece muy interesante lo que estoy diciendo. Como que el prompt puede estar ideológicamente Sesgado. sesgado. Al mismo tiempo que las cosas que ves en tu algoritmo de redes sociales te condicionan a qué pensás que es no correcto o incorrecto, sino más también, pero más como aceptable o inaceptable. Y todo el quilombo de que quizás muchas cuentas de redes sociales, Twitter y otras redes sociales, pueden llegar a ser bots. Entonces, como tenés computadoras diciéndole a los humanos qué es lo aceptable y cómo se deberían comportar. Entonces, como que ahí cada vez estamos desapareciendo más en nuestras intuiciones de qué está bien y qué está mal. Sí, o cuál es la mejor solución posible. Y sin lugar a duda quita un margen de accionar si uno no lo toma en cuenta, si uno no lo analiza, si no lo piensa. Pero por eso creo que la oportunidad se combate también con tecnología. Por ahí he asistido a muchos congresos de ética en la inteligencia artificial está bien, pero creo que hay que meterse también un poco al barro para modificar
cosas concretas y haciendo propuestas tecnológicas concretas. Si no, creo que no es suficiente para hacer frente a los potenciales problemas. Alejandro, decime si te agarré bien entonces. Me dijiste que tienen la capacidad o tienen el potencial de ser mucho más inteligente que nosotros. Me hablaste de Ray, no me acuerdo el apellido. Ray Kurzweil. Sí, Ray Kurzweil, principio de el punto de singularidad, exacto. si no me falla la memoria, él estipula que va a ser entre 2029 y 2032, 2033, como no estamos muy lejos tampoco, estamos a menos de 10 años y potencialmente menos de 5. Entonces, como hay muchos desafíos que tenemos que, nada, solucionar. Pero volviendo al tema de las capacidades cognitivas, me dijiste, por lo que conoces de este autor y científico, que pensás que ya nos superó cognitivamente o todavía no, pero va a llegar ahí dentro de muy poco. ¿Cómo lo ves? Eh, yo creo que es evidente que va a suceder más con todo el tema de la computación cuántica, que faltan unos años, pero ya se empieza a hablar. Eh, ahora, yo creo que la propuesta tiene que ser pararse al frente y ver cómo hacemos que eso evolucione de la mejor manera posible para todos en conjunto. Y ahí insisto que hay que también analizar otras tecnologías que son complementarias y que tienen valores y principios que pueden ser útiles en este caso concreto. El tema de la blockchain también se vuelve complicado cuando metes las computadoras cuánticas. Todo el mundo se vuelve complicado una vez que metes las computadoras cuánticas en la ecuación. Pero bueno, sin irnos en esa tangente, me dijiste que pensás que estamos cerca de alcanzar, me dijiste que te parece evidente que estamos muy cerca de que la inteligencia artificial sea más inteligente que el ser humano más inteligente y potencialmente más tarde que todos los seres humanos combinados. Eso en el dominio de las capacidades cognitivas. ¿Pensás que es consciente y pensás que está viva de alguna manera o que es consciente de sí mismo, de sí misma? ¿La antropomorfizamos de alguna manera? Y bueno, vamos a entrar en otra teoría polémica, pero es la teoría de la simulación. Quizás nosotros no estamos conscientes de nosotros mismos. Ok, O sea, es una tangente muy grande para... lo que está pasando acá quizás es lo mismo que está pasando allá. Entonces, no sé, la verdad que honestamente no sé. Ok. No descarta la posibilidad de que esté despierto, de que esté vivo, de que tenga conciencia de que existe en sí mismo, su algoritmo. Ok. Última pregunta, que ya las respondemos todas, creo. Última pregunta y después quiero que entremos en eso si tenés el tiempo y estás inclinado. Me gusta el tema. Excelente. Sobre el tema que dijiste de que los seres humanos se pueden convertir en otra cosa. Quiero que ahondemos en eso. Última pregunta. Me dijiste que puede llegar a ser consciente. Me sale preguntarte si, en el caso de que sea consciente o independientemente de que sea consciente, si pensás que lo podemos considerar como una nueva especie, de alguna manera. Eh, bueno, el punto no es una postura personal mía, pero sí he leído a algunos autores decir que esa es la evolución antropológica del hombre. Porque algunos hablan de nuestra extinción y nuestro reemplazo por las máquinas al estilo Matrix. Eh, también creo que hay componentes de humanidad que van a estar presentes en lo que nosotros hemos creado. Eh, entonces, puede ser que sea un grado de evolución. Algunos consideran que puede ser un grado de evolución nuestra. Eh, no sé si lo comparto, pero he escuchado a algunos opinar eso. O sea, Independientemente de nosotros, ¿vos pensás que puede existir como una nueva especie? Porque creo que el punto que estaba apuntando es que si fuera el próximo paso de la evolución humana, te está refiriendo a, si no te entiendo mal, a, a una fusión entre la inteligencia artificial y el ser humano, entre la biología y la cibernética. Independientemente, o sea, como ahora como está cercanamente en su estadio que existe ChatGPT, o algo parecido como un lenguaje, ¿cómo se dice? No se dice el lenguaje largo de modelo, lenguaje, sí, bueno, lenguaje natural, no sé. modelo de lenguaje, eh, bueno, estos modelos de lenguajes como ChatGPT, como Grok, como Google Gemini, pensás que si están entrenados en información humana y nosotros tenemos el impulso de
sobrevivir, el instinto de sobrevivir. Y esta inteligencia artificial imita ese instinto de supervivencia. ¿Pensás que eso significa que está vivo, está consciente y de que independientemente de la fusión que tengamos nosotros con ella, eh, es una especie en sí misma, sin necesidad de tener un cuerpo físico? ¿Cómo lo es? Bueno, por ahí creo que ese proceso que nosotros lo señalamos como algo futuro ya está sucediendo. O sea, quieran o no, somos un poco híbridos, somos un poco dependientes del celular, éramos un poco dependientes del Messenger, del WhatsApp, del Telegram, del Discord, de lo que sea. Eh, entonces creo que esas evoluciones por ahí no se dan de una manera tan tajante y disruptiva, sino que forman parte de un proceso. Eh, Disculpa, déjame, que quiero ver si me puedo explicar mejor. Creo que lo que estás proponiendo es que somos nosotros con la inteligencia artificial. Lo que estoy queriendo preguntarte es si pensás que sin nosotros en la ecuación, sin nosotros en la mezcla, si se puede parar por sí mismo como una nueva especie, una nueva forma de vida. Sin nosotros en la mezcla, o sea, si más allá de que nos extingamos o de que no nos mezclemos, lo que sea, si eso mismo ya es una nueva especie o si necesita de nosotros para ser una nueva especie o una nueva versión de ser humano. ¿Cómo lo ves? y te diría una especie de qué. Una especie de tecnología, una especie de filosofía, es una especie de... eh, algún monstruo crearon. Pero bueno, va a formar parte, creo que no hay que luchar contra eso. O sea, creo que hay que, al contrario, yo creo que la manera de llevarlo a buen puerto es ponerse al frente. Eh, y ponerse al frente, insisto, quizás yo respeto mucho a quien intenta hacer con valores éticos, pero considero que es insuficiente para llevarlo a buen puerto. Entonces creo que para llevarlo a buen puerto el camino es involucrarse en la tecnología. Entonces, a ver, si a mí no me gusta lo que hace OpenAI, bueno, busquemos alternativas descentralizadas a la inteligencia artificial. Busquemos alternativas open source para desarrollar tecnología. Hay distintas maneras de, de- de- de hacer a la tecnología más humana, creo. Eh, Ese es mi punto. Alejandro, me sale preguntarte, en este argumento que estás haciendo de una potencial fusión entre la tecnología y el ser humano, ¿cómo pensás que se va a dar? Porque creo que el argumento es de alguna manera evolutivo, como es el próximo paso en la evolución del ser humano, lo cual significa podés elegir como ser humano dar ese paso o quedarte en este estadio. Y si te quedas en este estadio, lo que dicta la ley de la evolución es el que no se adapta no sobrevive. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás de que de alguna manera esa es la implicación cuando la competencia es tan desigual entre una persona que, en el potencial caso de que te pones un Neuralink, como está haciendo Elon Musk, y tenés acceso al Internet mucho más rápido y tus capacidades son exponencialmente amplificadas? ¿Es esa la implicación? Como o te adaptás o te morís de alguna manera. O no te morís, pero estás viviendo una realidad mucho más acotada. ¿Cómo lo ves? Decime cómo lo Sí, pensás. estoy pensando en capítulos de Black Mirror ya, pero creo que, y esto quizás no tiene nada que ver con la tecnología, pero las estrategias evolutivas que cada uno adopta, creo que uno lo hace inconscientemente, intentando decidir lo mejor. Quizás para alguno la solución sea integrarse híbridamente con la tecnología porque eso lo va a hacer un poco más inteligente que el resto. Y quizás otros prefieran conservarse más humanos y prescindir de esa exponencialidad tecnológica. Pero bueno, cada uno individualmente adoptará su estrategia y inconscientemente adoptará la estrategia evolutiva que crea más conveniente. Alguno quizás no tenga descendencia, pero tenga un montón de código o de scripts o de data o de incentivos viviendo en la tecnología y otro no. Eso, qué sé yo, evolucionará de otra manera según lo que considere que es
que es su evolución. No sé, creo que son respuestas personales. Tiene sentido, como cada persona va a decidir si dar ese paso o no. Lo que me parece más interesante de parar dos toques para... Sí, También, a ver, también creo que hay otra realidad, que es que uno piensa que estas cosas van a llegar impuestas. Y no van a llegar impuestas, van a llegar por una adopción voluntaria. Cuando una persona con ceguera quiera recuperar la visión y necesite ponerse un ojo biónico, creo que no va a haber mucho margen para esa decisión. Entonces, por eso creo que el camino correcto es tomar decisiones informadas poniéndose al frente de la tecnología. Eh, lo que me parece interesante que quiero tomar 2 segundos para considerar es que lo que estamos hablando implica un quiebre evolutivo en cuanto a nuestra especie si decidimos cambiarnos de ser únicamente biológicos a ser biológicos barra cibernéticos de alguna manera, a hacer esa fusión con la tecnología o conservarnos como estamos. Pero de igual manera, sea el porcentaje que sea que elija de un lado o del otro de la línea, a mi entender, lo que estamos hablando y las consecuencias que implica lo que estamos hablando es que va a haber, no dentro de mucho tiempo, un quiebre social sobre si estás de un lado o no, y quizás de alguna manera, como el péndulo político pasa de la izquierda a la derecha o del fundamentalismo hasta el liberalismo de pensamiento, creo que puede llegar a haber un... Decime cómo te suena esta idea, es una propuesta, decime cómo te suena. Creo que puede llegar a haber un gran fundamentalismo, hasta un retorno a la religión en pos de conservar lo que tenemos, de quedarnos como somos biológicamente y de no cambiar, y quizás hasta un empuje muy fuerte, por no decir un enfrentamiento o un conflicto social contra los cyborgs. Capaz que es muy Guerra de las Galaxias lo que estoy diciendo, no sé si Guerra de las Galaxias es la referencia correcta, pero ¿cómo la ves? ¿Pensás que puede llegar a generar conflictos esta división de entre los que eligen tomarse, meterse el chip o no meterse el chip? ¿Cómo lo ves? bueno, de las más locas que escuché es que quizás haya en el futuro una inteligencia artificial que integre a todas las religiones y que sea el líder de todas las religiones. Eh, Ahora, sí creo que estamos en ese proceso de, a ver, que no es algo que vaya a pasar en el futuro, sino que es algo que ya está pasando hoy. A ver, nosotros como seres humanos dormimos 6, 8 horas. eh, 50% de la población mundial pasa 3, 4 horas con redes sociales por día. Entonces, si vos me o por ejemplo, esta misma nota que estamos haciendo, estás creando contenido para que sea visto en una red o en una plataforma, o no sé por qué medio. Entonces, bueno, creo que eso ya está sucediendo, digamos, no es algo. Y que lo vamos a debatir en espacios que nos posicionan de un lado. O sea, no es algo que creo que sea evitable, porque en definitiva vamos a estar de ese lado. ¿Va a haber nuevas variantes de los Amish, de alguna manera? ¿Va a haber nuevos ¿De los? Amish? Ah, no sé qué es eso. Amish son una secta, Ajá. no sé si decir secta es una forma correcta de definirlo, o una religión, pues son un grupo de personas en Estados Unidos que definieron que el último avance tecnológico que iban a usar era como la carreta. Ajá. ¿Entendés? Como se cortaron la evolución tecnológica en 1850 y algo. ¿Entendés? Entonces viven en esa burbuja alejados de la tecnología. Y viven bastante bien en el sentido de son sanos, tienen bajos niveles de autismo y como tienen sus cosas pro. Pero lo que estoy planteando es como que quizás, digo, puede llegar a haber distintos cortes en personas que digan, bueno, hasta acá llego. Entre cuánta tecnología acepto. Bueno, te cierro con otra frase. Bueno, pero en esa línea, el hombre primitivo se levantaba, cazaba, recogía alimentos del árbol y el resto del día lo pasaba haciendo el amor. A los 30 años, bueno, se morían porque no tenían los grados o el avance en salud o en educación que tenemos hoy en día. Pero bueno, no sé cuál de los dos era más feliz, si el hombre primitivo o nosotros. Y también creo que quizás hay que replantearse cuál es el objetivo de la vida. Y creo que el objetivo de la vida, porque muchas veces se habla de la felicidad o de la supervivencia, y creo que es intentar tener un propósito. Así que bueno, eso les quería transmitir.
Alejandro, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano.